nuevamente el modo obrero, en la columna laboralista. La idea es seguir entrevistando a protagonistas de lo que es la realidad del movimiento obrero. Un tema que por ahí venimos tocando ya de varios programas respecto a la prohibición de despido y suspensiones, y también vamos a hablar sobre la doble indemnización que acaba de prorrogarse. Para ello tenemos a un invitado, a Juan Ignacio Orsini, que es juez del Tribunal de Trabajo número 2 de la ciudad de La Plata, titular de la cátedra 1 de la Universidad Nacional de La Plata de Derecho Social, Derecho del Trabajo. También es profesor de posgrado de la especialización en Derecho del Trabajo y también miembro de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. Así que bueno, bienvenido Juan y gracias por la entrevista. No, gracias a vos, Andrés, y bueno, un gusto estar en contacto con vos y con todos los oyentes y los que van a ver también el video, no solo oír en este caso. Exactamente. Estamos en doble modalidad ahora, no solamente sale en la radio en FM Inclusión 102.3, Radio Cooperativa, sino que también va a estar colgado en el canal Andrés Ocampo, así que para que lo puedan ver y bueno, y tomar nota de algunas cuestiones, algunas ideas seguramente que nos vas a dejar. Principalmente en tu carácter como juez nos vas a decir cómo viene esta cuestión de la aplicación principalmente, ¿no?, de la prohibición de despido del 329, prorrogada por el 487, hasta el 30 de julio, si no me equivoco. ¿Cómo se viene aplicando? Si se viene respetando, si se han presentado, sobre todo en la ciudad de La Plata, donde tienen una gran jurisdicción de muchos trabajadores y trabajadoras, ¿no, Juaní? Sí, mirá, en La Plata tenemos la particularidad de que, si bien estamos trabajando en forma plena, con la única excepción de las audiencias orales de vista de causa, es decir, de testigos y de confesional, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires lo que ha resuelto es que lo que son las demandas nuevas ingresen exclusivamente por el tribunal que está en turno. Y nosotros justo habíamos terminado el turno antes de que empezara la pandemia, así que todavía los ingresos nuevos no nos han tocado, pero sí hay antecedentes de tribunales colegas, como por ejemplo el Tribunal de Trabajo 4, que estuvo en turno en el mes de abril, que ordenó uno de los temas que más polémicas había generado con la interpretación de este decreto de prohibición de despidos, que ordenó la reincorporación de varias trabajadoras de limpieza que habían sido despedidas en periodo de prueba. Y lo ordenó por vía cautelar, ¿no? Es decir, que todavía está en trámite el proceso, pero ordenó la reincorporación, creo que eran 4 trabajadoras, después de hacer llegar el fallo. Pero en concreto sí estoy haciendo un seguimiento de cómo en el orden federal todos los tribunales del país, de las distintas provincias, han estado interpretando este decreto de prohibición de despidos, el 329 prorrogado, como decías vos, correctamente por el 487, y me ha sorprendido gratamente, la verdad, cómo los jueces y las juezas han tomado con una energía protectoria que, insisto, valga la redundancia, me sorprendió gratamente porque todas las cuestiones que eran más controversiales de ese decreto, y digo, aclaro expresamente, yo considero que el decreto es una medida excelente, adoptada por el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades excepcionales legislativas, porque el Parlamento no estaba en funcionamiento en ese momento. Creo que es correcta, como bien lo sabés vos, lo hemos defendido siempre en el ámbito académico, la doctrina, el establecimiento de un sistema de estabilidad plena, con la posibilidad de reinstalación del trabajador que se demuestra que ha sido mal despedido. Pero volviendo a la idea original, creo que todos los temas más controvertidos relacionados con la aplicación de este decreto, y ahora los voy a mencionar rápidamente, sí, los jueces y las juezas han optado en la disyuntiva por las soluciones más garantistas, más protectorias de los derechos de los trabajadores, y creo que habla muy bien de la justicia del trabajo de todo el país, ¿no? Nosotros decimos siempre en el sentido del 14 bis. Totalmente, que es el sentido que impone la Constitución, en esta idea que, como bien sabés muy bien, los jueces laborales tenemos que ser imparciales, pero no neutrales, ¿no? Porque justamente el 14 bis es el que marca que todos los órganos del Estado, no solo los jueces, deben proteger el trabajo y los trabajadores en sus diversas formas, ¿no? En sus diversas variantes. Y esto me da pie a decir que, los 3 o 4 puntos más controversiales a priori, ¿no?, de la aplicación del decreto, porque el decreto 329 hace una provisión genérica, claro, de despidos, no excluye a ningún colectivo ni a ninguna modalidad de contratación.
Por lo tanto, yo había publicado un par de artículos sobre el tema, que después también te los voy a hacer llegar para que los compartas si te interesa, en el cual planteaba estos temas y decía, ¿no? Habrá que ver qué hacen los jueces. Y creo que los jueces y las jueces han sido, digamos, han estado muy a la altura de las circunstancias de lo que exigía la hora, y voy a identificar esos 3 o 4 temas. Uno era justamente si este decreto podría aplicarse a los trabajadores que son despedidos en el periodo de prueba, ¿no? Aclaremos que, de acuerdo a la legislación ordinaria, artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba, ¿no? Es decir, que siempre que el trabajador sea debidamente registrado, durante 3 meses puede ser despedido sin derecho a ser indemnizado, es decir, sin protección de la estabilidad. Más allá de la discusión sobre que nos puede merecer esa regulación, que es de la época de los 90, ¿no? Etcétera, lo cierto es que en los trabajos preliminares de doctrina que había escrito, yo planteaba que no podía excluirse a esos trabajadores y trabajadoras del ámbito de provisión del despido, porque estamos frente a una situación excepcional en la cual el Estado, con buen criterio, decidió reforzar la intensidad de protección de la estabilidad, y los propios considerandos del decreto, el cual se basan en el principio protectorio, y como decías vos, citan expresamente el 14 bis de la Constitución en cuanto dice... Sí, y claro, dice el trabajo... Exactamente, y además lo citan expresamente cuando dice que el trabajo en sus diversas formas debe ser la protección de las leyes, con lo cual no se puede excluir a priori a los trabajadores que están en periodo de prueba. Bueno, en esto la jurisprudencia ha avanzado por el buen camino, ¿sí? Tenemos fallos de Mendoza, de Cámara de Mendoza, tenemos fallos de San Lorenzo, de Santa Fe, ahí relativamente cerca de donde están ustedes en Entre Ríos. Tenemos fallos de la Justicia Nacional del Trabajo, por lo menos 2, ¿sí? Uno salió la semana pasada también, diciendo esta interpretación. Es decir, todos los fallos que conocemos hasta ahora están sosteniendo que los trabajadores que están en periodo de prueba están alcanzados por la previsión del despido. ¿Sí? Ese es el primer punto que quería remarcar. Perfecto. Otro punto interesante es el de los estatutos, ¿no? Y sobre todo el estatuto de la construcción, que es un estatuto que, como bien sabemos, ni siquiera tiene el derecho a lo que denominamos los académicos la estabilidad relativa. Es decir, cuando un trabajador es despedido, tiene derecho a ser indemnizado, por lo menos, ¿no? El decreto, como sabemos, les garantiza a los trabajadores la forma más intensa de protección de la estabilidad, es decir, que tienen acción de nulidad del despido y de recuperar el trabajo del cual fueron privados injustamente. Es decir, un juez puede ordenar que esos trabajadores sean reincorporados. Y en ese sentido también la jurisprudencia, si bien no hay tantos fallos, pero conozco 2, y en los 2 se ha señalado que los trabajadores de la construcción están alcanzados por la protección del decreto 329 y tienen derecho a reclamar la medida del despido. Recordemos que en la industria de la construcción, la legislación vigente, digo legislación, no ley, porque es una norma de facto, la dictadura, la 22250, solamente les da el derecho a cobrar lo que se llama el fondo de cese laboral o fondo de desempleo, es decir, un importe que va aportando el empleador mes a mes, y con lo cual se puede despedir sin causa y sin indemnización, porque cualquiera fuera la causa de extinción del despido, incluso en caso de renuncia, el trabajador tiene derecho a cobrar eso que se fue depositando. Bueno, la jurisprudencia está diciendo que hasta ahora, los 2 fallos que conozco, por lo menos, que también están alcanzados por la prohibición los trabajadores y trabajadoras de la industria de la construcción. Y el tercer aspecto que quería remarcar... por ahí nosotros siempre decimos, ¿no? Lo que no hace, si la ley o el decreto, necesidad de urgencia, que tiene la misma jerarquía en este caso de emergencia, no hace la diferencia, los jueces no tienen por qué hacer una diferencia o una discriminación donde no la hay, ¿no? Exacto, tal cual, esa que vos marcás muy bien, es una regla de interpretación general del derecho, y mucho menos pueden hacerla en contra del sujeto protegido, que es el trabajador, ¿no? No deben hacerla en ningún caso, pero mucho menos distinguir en contra del texto claro de la ley, en contra del sujeto protegido, con lo cual me parece que acá no hay ningún resquicio interpretativo para señalar lo contrario. Y el tercero, el tercer aspecto que me interesaba destacar es el de las vías procesales, porque también habíamos mencionado en esos artículos, y otros autores lo habían hecho incluso antes, como por ejemplo José Daniel Machado, de Santa Fe también, Sebastián Serrano Lou, varios autores habían escrito en esa línea, que siendo que estamos en una situación de emergencia que requiere una tutela urgente de los jueces y las juezas, si bien el decreto 329 no establece ningún carril procesal, era factible que esto debiese sustanciarse por un proceso sumarísimo, y que en el marco de ese proceso podría ser perfectamente posible recurrir a medidas cautelares o incluso a medidas autosatisfactivas, por las cuales se ordenase la reinstalación del trabajador. Y esto también los jueces y las juezas, en muchos de estos casos, han optado por este criterio, y ha habido
caso del Tribunal 4 de La Plata es uno de ellos, el caso de Mendoza también. Pero como, pero como medida cautelar, no como una acción sumarísima, un amparo, por ejemplo, no. Sí, yo creo que sí, o sea, también, o sea, puede ser amparo con cautelar o directamente autosatisfactiva, que para explicarlo con claridad, la autosatisfactiva no es técnicamente una medida cautelar porque se agota el objeto del proceso con la sentencia del juez, con lo cual en ese caso, siendo que lo único que está en discusión, si el despido fue sin causa de justificación, O por iría a esa mayor. medida. Exacto. Recordemos que los despidos por fuerza mayor y por causa de falta de trabajo también están prohibidos en el decreto 329 y en el 487, con lo cual también no habría que probar nada en esos casos. La única aclaración por ahí, que sería más opinable si podría ir por vía autosatisfactiva o la cautelar, creo que hay que verlo caso por caso, tampoco me opongo a hacerlo, pero hay que verlo caso por caso, son aquellos supuestos en los cuales el empleador invoca una justa causa, pero que el trabajador la cuestiona. Porque tengamos en cuenta que, supongamos, el empleador podría decir, lo despido porque, vamos a un caso típico, porque robó mercadería. Y puede ser que se haga una causa inventada, pero bueno, en ese caso, la protección cautelar habría que quizás analizarla con mayor estrictez porque hay una causa invocada, ¿no? Salvo que el juez tenga claro que fue un invento, digamos, falaz y deliberado para sortear por una vía oblicua, ¿no?, la prohibición de despido, pero habría que verlo caso por caso. Pero en el caso más clásico, de un despido sin expresión de causa directamente, es decir, lo despido a partir de la fecha y sin expresar de causa, o por vencimiento del periodo de prueba, ahí me parece que la cautelar es clara, que va en cuanto a su procedencia, porque ahí no hay nada que probar, ¿no? Si está dentro del periodo temporal de prohibición de despidos, la protección en principio sería insoslayable, por lo cual no habría razón para hacer esperar al trabajador hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva, ¿no? Perfecto, perfecto. Y con respecto ahora, yo digo, o sea, el empleador, primero tenemos variedad de normas, por ejemplo, la resolución 202, 207 del Ministerio de Trabajo, que decían específicamente, y lo hemos hablado en modo obrero, que los trabajadores, por más que estén exceptuados de prestar tarea, debían cobrar íntegramente su salario, ¿no? Entonces, ahí empezó el problema, en esos días, del más o menos 19 de marzo, 20 de marzo, hasta que se dictó el 31 de marzo la prohibición de despido, quedaron en el medio ahí trabajadores que debían cobrar el 100% y entonces los empresarios empezaron a despedir o a suspender sin goce de haber, ¿no? Eso lo cual está prohibido totalmente y que lo hemos remarcado acá, pero también hay una realidad. Hay empleadores que empezaron a incumplir con el contrato de trabajo, obligando al trabajador a que se considere despedido, ¿no? Y en ese marco creo que viene a compensar un poco, primero la resolución que ya, el decreto de necesidad de urgencia que se había decretado el año pasado, que lo hemos charlado también en el modo obrero, el decreto 34 de la doble indemnización, que ahora se ve prorrogado también hasta fin de año. ¿Cómo funciona esto, Juan? Y si nos podés contar. Sí, es muy interesante acá esa pregunta porque ayer, cuando se ratificó por otros 6 meses la llamada doble indemnización, que es un poco heredera de aquella norma del artículo 16 de la 25.561 de la crisis anterior, del 2002. Claro, y que tenía en cuenta la cantidad de desocupación que había, ¿no? Porque en diciembre el fundamento fue que teníamos un 10,6 del último semestre. Bueno, creo que se ha ampliado, se ha agravado. Sí, tal cual. De hecho, como decís vos, aquella doble indemnización del 2002 se terminó extendiendo hasta el 2007, ¿sí? Hasta septiembre del 2007, cuando el expresidente Néstor Kirchner, con un decreto, cuando bajó la desocupación por debajo de los 2 dígitos, bajó por primera vez desde la crisis del 2001, por debajo del 10%, recién se extendió, se eliminó la doble indemnización. Y acá hay que estar atento, por tanto, porque esto puede estar atado a muchas porras. Yo creo que es un buen criterio ese, el de atarlo a la evolución de la tasa de desocupación, porque disuade los despidos, mientras es más difícil para el trabajador despedido conseguir un nuevo empleo, creo que es correcto. Pero volviendo, ayer cuando se publicó este decreto que extendía la doble indemnización, algunos abogados, algunos autores, incluso en redes sociales, vi comentarios que decían, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto si en realidad los despidos están prohibidos? Yo creo que el sentido es correcto por 2 razones. Primero, porque, como decías vos recién, la prohibición de despidos, en principio, sin perjuicio de que pueda llegar a prorrogarse, por ahora está hasta finales de julio, ¿sí? Y la doble indemnización se acaba de prorrogar hasta por 6 meses más, con lo cual el ámbito temporal ya es muy diferente. Pero además hay otra cosa que es muy importante, que es que, como también lo señalabas vos,
cuando hay un decreto como el 329 que prohíbe los despidos, estableciendo un sistema de estabilidad absoluta, el trabajador no está obligado a pedir la reincorporación, sino que es una opción para la víctima del despido. Es decir, con lo cual podría, o bien, optar por no seguir una vez que fue despedido en forma directa, o incluso considerarse despedido el propio trabajador. Y en ese caso la protección monetaria, es decir, la indemnización, de entrada es el doble. Y digo de entrada porque cuando estamos en un sistema de estabilidad absoluta, el trabajador puede en realidad reclamar reparación integral de daños y perjuicios. ¿Sí? Pero el piso de protección va a ser 2 veces el 245, y no es un dato menor. Por lo tanto, no es inconsistente con la normativa que prohíbe los despidos duplicar a su vez la tarifa del 245. Al contrario, ¿no? Porque tenemos por un lado los despidos indirectos y por otro lado el despido directo en el cual el trabajador puede optar por no volver, no está obligado a volver, con lo cual en ese caso tendría como piso de protección, ¿sí?, el 245 duplicado más otros daños que pudiese alegar y probar, porque recordemos que si estamos en el sistema de estabilidad absoluta, podría reclamar reparación plena, en cuyo caso opera como piso de orden público laboral esta doble indemnización. A ver, para pasar un poquito más al castellano, para no ser tan técnico, porque son trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando, a mí me despiden hoy, estamos en 10 de junio, ¿no? Me despiden y en realidad la estabilidad propia, o sea, la prohibición de despido es hasta el 30 de julio. Hasta ese yo tengo asegurado el salario, o sea, me deberían pagar el salario más la integración del mes de despido, que es durante este mes, más el preaviso, si tengo, por ejemplo, antigüedad más de 5 años, por ejemplo, tengo una doble, o sea, dos salarios más el artículo 245, que es la antigüedad, es un salario por o fracción mayor de 3 meses por antigüedad, un salario, el mejor salario, y multiplicado por esa cantidad de tiempo, y a la vez esos 3 rubros duplicados, no solamente la antigüedad, ¿no? Los 3 rubros duplicados. Exacto. Exacto. Entonces, sí, estamos hablando de una indemnización bastante gravada en comparación con la normal. Sí, y yo te agrego más, si bien esto último está sujeto a interpretación judicial, hay opiniones, cabe reconocer que hay opiniones divergentes. En mi opinión, y así lo publiqué en esos artículos que te comentaba antes, al estar en un sistema de estabilidad absoluta, aunque sea temporal, hay la posibilidad de reclamar reparación plena, con lo cual el trabajador podría reclamar daño moral, por ejemplo, también. Exactamente. Porque vamos al régimen de responsabilidad del Código Civil con el añadido en favor del trabajador de que tiene un piso asegurado de protección, que en este caso es la doble indemnización. Pero por encima de eso podría probar otros daños, como muy bien decías vos, los salarios que se hubiesen devengado hasta la provisión del despido, hasta la finalización del plazo de provisión del despido, y en mi opinión también puede reclamar daños extrapatrimoniales. Decimos que un trabajador o una trabajadora, en un contexto en el cual están aumentando los despidos y el desempleo de manera considerable, pierde el empleo en un contexto de incertidumbre mundial y al cual no está exento nuestro país. Creo que ahí el daño que provoca un despido, además de antijurídico, es antisocial por completo, y por lo tanto ahí creo que la protección que deben dar los jueces y las juezas es plena y perdón, va en línea con este decreto de prisión de despido, ¿no? Claro, creo que va por un lado dejamos en desamparo a un trabajador o una trabajadora en un momento en el cual en principio tiene que estar aislado, o ahora con el nuevo decreto, con el distanciamiento social, y con toda esa cuestión, ya que era complicado en un mercado laboral bastante complicado y adverso, salir a buscar trabajo en estas circunstancias. Realmente el daño es antisocial y totalmente contrario a la justicia social propiamente, que es lo que buscamos, ¿no? Tal cual, y pensemos en la situación sanitaria, en la cual estamos. Supongamos que un trabajador o una trabajadora despedida tuviese además la mala fortuna de haberse contagiado COVID-19. El despido en un sistema de seguridad social como el argentino implicaría perder la obra social. Entonces, pensemos el daño que le causa un despido a un trabajador o trabajadora en este contexto, ¿no? Supongamos que es el caso extremo, extremo no tan extremo, ya tenemos casi 25.000 contagiados en la Argentina, que un trabajador se contagiase la enfermedad y es despedido, se queda sin protección de obra social. Está bien, tiene el sistema de salud pública, pero bueno, no es un daño menor el ser privado de la obra social en este contexto. Ahí hay un daño que eventualmente puede ser discutido para ser resarcido también, ¿no? Perfecto. Bueno, hemos visto que tenemos
la verdad que una normativa muy protectoria en el sentido propiamente decimos de la Constitución Nacional, totalmente constitucional, totalmente convencional, porque también respeta los convenios de la OIT, que lo hemos dicho, el 95, por ejemplo, el tema del salario, el tema, bueno, el 258 también no ratificado, pero que está también, el PIDES, o sea, el Pacto de Costa Rica, o sea, varios instrumentos internacionales también que se están respetando y que tienen jerarquía y son totalmente operatorios, o sea, operativos, perdón, en nuestro orden jurídico argentino, en lo cual el trabajador tiene un respaldo y hoy una cobertura mucho más intensa y más que justificada, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la validez constitucional y convencional de estas medidas es incuestionable desde dos ángulos diferentes. Desde el punto de vista formal, lo digo esto entre paréntesis porque hay quien puede llegar a cuestionarlo porque ha sido por decreto y no por ley, está claro que cuando estas medidas fueron dictadas el Parlamento no estaba funcionando por razones justificadas, por la imposibilidad material de hacerlo derivada de la emergencia por la pandemia del COVID-19, con lo cual ahí no hay dudas y además aclaro, es muy importante, que el decreto 329 ya fue ratificado por la Comisión Bicameral del Congreso. Exactamente. El decreto necesidad urgente. Con lo cual ahí no hay ninguna duda, el Poder Legislativo ya ratificó la validez del decreto, que es más importante todo. Y desde el punto de vista material, es decir, sustancial, tampoco hay dudas de que era la protección que requería el momento. Quiero recordar acá, Andrés, si me dejas un segundito, sí, que hay un fallo muy importante en la Corte Suprema, que es del año 2013, en realidad, que es el caso ATE contra la Municipalidad de Salta, es conocido como ATE2 también, porque hay dos fallos ATE muy importantes de la Corte Suprema, que es un caso en el cual la Corte, en lo que acá interesa, declaró inconstitucional un decreto de la Municipalidad de Salta que rebajaba salarios, pero no quiero ocuparme del tema concreto que resolvió la Corte, sino de un considerando muy importante, que es creo que es el 11, si mal no recuerdo, en el cual la Corte dice que en épocas de emergencia, por imperio del principio de progresividad, los trabajadores deben gozar de una protección reforzada del Estado, que no se puede utilizar la emergencia para reducir derechos, sino al contrario. Es en las épocas de emergencia donde las familias trabajadoras no deben ser, así lo dice textualmente, las que pagan el costo de la crisis, sino que deben ser especialmente reforzada la protección en cuanto a su intensidad de los derechos laborales. Está hablando de salario en ese caso, pero creo que es una conclusión correcta que puede ser extendida a todos los derechos laborales. Por lo cual me parece importante remarcarla, ese fallo de la Corte Suprema, que es muy importante en estos tiempos. ¿Dónde ha quedado esa corte? En realidad no estamos preguntando, pero bueno, porque los fallos últimos que hemos tenido nos están dando una sorpresa no grata. Pero bueno, sabemos, siempre lo decimos en Modo Obrero, que más allá de estas cuestiones, y nosotros tenemos la norma y la posibilidad de accionar judicialmente, ahora de manera sumarísima, como vos decís, también sabemos que la organización y de los trabajadores es la herramienta a la que vamos primero, ¿no? O sea, lo sindical, lo preventivo, porque también está la cuestión de la enfermedad dando vuelta, el tema de seguridad y higiene, y bueno, estos despidos que causan muchísimo daño, como vos recién hacías referencia. Así que bueno, Juani, muchísimas gracias por la entrevista, seguramente volveremos a estar en contacto, y bueno, así que ya te damos la palabra de saludo y de muchas gracias. No, el agradecido soy yo, espero que se haya sido lo suficientemente claro para que los oyentes y quienes vean el video puedan aprovecharlo. Y bueno, esperamos que también en algún momento termine la emergencia de la pandemia, así puedo volver a ir a Entre Ríos, como tantas veces me han invitado y siempre me han tratado tan bien. Así que un agradecimiento es mío y un saludo para todos y para todas. Perfecto.